Vivimos en un mundo complejo, ¿verdad? Un mundo que a veces parece un laberinto lleno de información y desafíos. Sin duda. Y para transitar este laberinto con éxito, para tomar decisiones acertadas, para innovar, necesitamos una brújula, una herramienta poderosa. Exacto. Y esa herramienta es el razonamiento avanzado. Precisamente, la capacidad de analizar a profundidad, de pensar críticamente, de conectar ideas de maneras novedosas, es más crucial que nunca. Y por eso hoy nos adentramos en este tema, en este fascinante mundo de razonamiento avanzado. Vamos a explorar cómo podemos cultivarlo, fortalecerlo, convertirlo en un aliado indispensable en nuestra vida diaria. Una aventura intelectual que nos ayudará a comprender mejor el mundo que nos rodea y a desenvolvernos en él con mayor seguridad y eficacia. Para esta inmersión profunda nos basaremos en la Sinfonía de la Inteligencia, MCP, y la orquestación de agentes de IA autónomos. Específicamente en la sección Google 2.0 Flash, elevando la mente. Un enfoque integral para cultivar el razonamiento avanzado. Una sección rica en estrategias y herramientas para desarrollar esta capacidad tan valiosa. Entonces, comencemos. La fuente que analizamos propone un enfoque integral, una especie de mapa para cultivar el razonamiento avanzado. Un mapa que podemos dividir en tres grandes áreas. La primera área se centra en el desarrollo de las habilidades cognitivas. El trípode del pensamiento superior lo llaman. Y ese trípode se compone del pensamiento crítico, el pensamiento lógico y la creatividad. Tres pilares fundamentales que se entrelazan y se potencian mutuamente. Empecemos por el pensamiento crítico. ¿Qué implica exactamente? Es simplemente cuestionarlo todo. Es mucho más que eso. El pensamiento crítico va más allá de la simple duda. Es la capacidad de analizar la información de manera exhaustiva. De ir más allá de la superficie, ¿no? Exactamente. De identificar los sesgos, tanto propios como ajenos, de evaluar la validez de las fuentes, de detectar las falacias en los argumentos. Es como tener un filtro mental que nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso, lo relevante de lo irrelevante. Es decir, no se trata solo de dudar, sino de dudar con fundamento. Con un método, con un proceso. Y para desarrollar este proceso existen herramientas y ejercicios muy útiles. La fuente menciona algunos, como el análisis de artículos de opinión. Sí. Al leer un artículo de opinión, podemos intentar identificar las premisas del autor. ¿En qué se basa para afirmar lo que afirma? ¿Son sus argumentos sólidos? ¿Utiliza alguna falacia lógica? Es un ejercicio que nos obliga a pensar críticamente sobre lo que leemos. También se habla de la participación en debates estructurados. Los debates son un excelente gimnasio para el pensamiento crítico. Nos obligan a formular argumentos claros y concisos, a anticipar las objeciones, a defender nuestras ideas con lógica y a escuchar con atención los argumentos contrarios. Y luego está la abogacía del diablo, un ejercicio que a veces puede resultar incómodo pero muy revelador. Sin duda. Consiste en defender una postura contraria a la nuestra, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Lo cual nos obliga a ver el problema desde otra perspectiva, a comprender mejor los argumentos de la otra parte. Exacto. Y esto nos ayuda a afinar nuestros propios argumentos, a ser más objetivos, a evitar el dogmatismo. Aparte de estos ejercicios, hay herramientas más específicas que podamos usar para desarrollar el pensamiento crítico. Sí, la fuente menciona la lógica formal, el análisis de falacias y la metodología científica. Hablemos un poco de cada una. La lógica formal, para empezar, ¿en qué consiste? La lógica formal es un sistema de reglas que nos permite evaluar la validez de los argumentos. Nos ayuda a identificar si la conclusión de un razonamiento se deduce lógicamente de las premisas. Es como un lenguaje matemático para el pensamiento. Y el análisis de falacias, ¿en qué nos ayuda? El análisis de falacias nos permite identificar los errores comunes en el razonamiento. Nos ayuda a detectar las trampas argumentativas tanto en los discursos de los demás como en los nuestros propios. Es decir, a desenmascarar los argumentos que parecen válidos, pero que en realidad no lo son. Exactamente. Y a construir argumentos más sólidos y convincentes. Y por último, la metodología es científica. La metodología científica es un proceso sistemático para adquirir conocimiento. Se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la comprobación de resultados. Un proceso riguroso que nos ayuda a evitar las conclusiones precipitadas y a basar nuestras afirmaciones en la evidencia. Exacto. Y aunque no siempre podamos aplicar la metodología científica en su totalidad, sus principios básicos son aplicables a muchas situaciones de la vida diaria. Pasemos ahora al segundo pilar del trípode, el pensamiento lógico. A menudo se asocia con la deducción, pero la fuente nos dice que es mucho más que eso. Sí, el pensamiento lógico abarca un espectro más amplio. Incluye la deducción, por supuesto, que nos permite obtener conclusiones a partir de premisas dadas. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ese tipo de razonamiento. Pero también incluye la inducción,
que consisten en generalizar a partir de la observación de casos particulares. Por ejemplo, si observamos que todos los cisnes que hemos visto son blancos, podemos inducir que todos los cisnes son blancos. Aunque, como sabemos, esa inducción sería falsa, porque existen cisnes negros. Claro, lo que nos recuerda la importancia de ser cautelosos con las generalizaciones. Exacto. Pensamiento lógico también incluye la abducción, que busca la mejor explicación posible para un conjunto de hechos. Como un detective que intenta reconstruir un crimen a partir de las pistas. Precisamente. Y por último, tenemos el razonamiento analógico, que nos permite establecer paralelismos entre situaciones diferentes para extraer conclusiones. Si una estrategia de marketing funcionó en un sector, podríamos pensar que también podría funcionar en otro sector similar. Exacto. Aunque, como siempre, hay que tener en cuenta las diferencias entre las situaciones que estamos comparando. ¿Y cómo podemos fortalecer estas diferentes facetas del pensamiento lógico? Hay muchas maneras. La fuente menciona algunas, como resolver acertijos, aprender a programar, estudiar matemáticas. Actividades que nos obligan a pensar de manera lógica, a seguir patrones, a encontrar soluciones a problemas complejos. También podemos utilizar juegos de lógica, plataformas de aprendizaje online que ofrecen cursos de razonamiento, libros especializados. Hay una gran cantidad de recursos disponibles para quien quiera desarrollar su pensamiento lógico. Hacemos ahora al tercer pilar del trípode, la creatividad. A menudo se la considera como un don innato, algo con lo que se nace o no se nace. Pero la fuente nos dice que la creatividad también se puede cultivar, que es una habilidad que podemos desarrollar. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? La creatividad se puede fomentar trabajando en 3 aspectos clave: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. La fluidez, es decir, la capacidad de generar muchas ideas. Exacto, la flexibilidad, que es la capacidad de cambiar de perspectiva, de ver las cosas desde diferentes ángulos. Y la originalidad, que es la capacidad de generar ideas novedosas únicas. Para estimular estas 3 cualidades existen diferentes técnicas. La fuente menciona los mapas mentales, el pensamiento lateral, el ejercicio del ¿qué pasaría si? Los mapas mentales son una herramienta visual que nos permite organizar nuestras ideas, conectarlas, generar nuevas a partir de las existentes. El pensamiento lateral nos anima a romper con los patrones de pensamiento habituales, a buscar soluciones fuera de lo común. Y el ejercicio del ¿qué pasaría si? Nos invita a explorar escenarios hipotéticos, a imaginar posibilidades que a primera vista podrían parecer absurdas, pero que pueden conducir a ideas innovadoras. La fuente también destaca la importancia de la inspiración. La inspiración es fundamental para la creatividad y podemos encontrarla en todas partes. En el arte, en la música, en la literatura, en la naturaleza, en las conversaciones con otras personas. Se trata de mantener la mente abierta, de estar receptivos a las nuevas ideas, de buscar la belleza y la novedad en todo lo que nos rodea. Exactamente. La inspiración está en todas partes para quien sabe mirar. Hasta ahora hemos hablado del primer gran bloque de estrategias para desarrollar el razonamiento avanzado, el desarrollo de las habilidades cognitivas. El trípode del pensamiento superior. Pasemos ahora al segundo bloque, la práctica constante. El gimnasio de la mente. Y el primer ejercicio que se propone en este gimnasio es la resolución de problemas complejos. Problemas que no tienen una solución fácil o evidente. Problemas que nos obligan a utilizar todas nuestras habilidades cognitivas. Exacto. Problemas que nos desafían, que nos obligan a pensar de manera creativa, a analizar la información desde diferentes perspectivas, a buscar soluciones innovadoras. La fuente sugiere el análisis de estudios de caso como una más buena forma de practicar la resolución de problemas complejos. Los estudios de caso nos permiten analizar situaciones reales, complejas, que han ocurrido en el pasado. Podemos aprender de los errores y aciertos de otros. Podemos ver cómo se han resuelto problemas similares en otros contextos. También se habla de la participación en proyectos grupales. Trabajar en equipo nos permite abordar los problemas desde diferentes ángulos, compartir ideas, aprender de los demás. La colaboración es fundamental para la resolución de problemas complejos. El segundo tipo de práctica que se menciona es el análisis de casos y escenarios. En este caso, no se trata tanto de encontrar una solución, sino de comprender cómo se aplican los principios del razonamiento avanzado en diferentes situaciones. De analizar las decisiones que se toman, los riesgos que se asumen, las consecuencias que se derivan. Podemos utilizar simulaciones, juegos de rol, análisis de datos complejos. Hay muchas herramientas que nos permiten recrear situaciones reales o hipotéticas y poner a prueba nuestro razonamiento avanzado. El tercer componente de este bloque es el aprendizaje continuo. El razonamiento avanzado no es algo que se aprende de una vez y para siempre. Es un proceso continuo, una búsqueda constante de conocimiento. Hay que alimentar la mente, mantenerla activa,
desafiarla con nuevas ideas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Leyendo literatura diversa, asistiendo a conferencias, participando en comunidades de aprendizaje, manteniéndonos actualizados en los campos que nos interesan. Cultivando la curiosidad, la sed de conocimiento. Exacto. El aprendizaje continuo es el combustible del razonamiento avanzado. Y llegamos al tercer bloque de estrategias, la exposición a diversas perspectivas. El mosaico de conocimiento. ¿Por qué es tan importante esta exposición? Porque nos enriquece, nos amplía la visión, nos ayuda a comprender la complejidad del mundo. Nos saca de nuestra burbuja. Exacto. Nos pone en contacto con ideas diferentes a las nuestras, con formas de pensar diferentes, con culturas diferentes. Y eso nos hace más tolerantes, más comprensivos, más sabios. La fuente nos habla de la importancia del diálogo con personas de diferentes orígenes. De escuchar con atención, de intentar comprender el punto de vista del otro, incluso si no estamos de acuerdo. De aprender de las experiencias de los demás, de enriquecer nuestra propia perspectiva. También se habla de la importancia de explorar diferentes culturas e ideas. De viajar, de leer libros de autores de diferentes países, de ver películas de diferentes culturas, de aprender idiomas. De abrir nuestra mente a nuevas formas de ver el mundo. Y por último, se menciona la importancia de consumir medios diversos. De no encerrarnos en una burbuja informativa. De contrastar la información, de buscar diferentes puntos de vista, de desarrollar un criterio propio. De ser críticos con la información que recibimos. Exacto. El pensamiento crítico que mencionábamos al principio es fundamental para navegar en el mar de información en el que vivimos. La fuente termina con una lista de herramientas y recursos adicionales que pueden ayudarnos en este camino hacia el desarrollo de razonamiento avanzado. Aplicaciones de entrenamiento cerebral, juegos de lógica, plataformas de aprendizaje online, comunidades online, libros de psicología cognitiva, filosofía, neurociencia. Un abanico de opciones para todos los gustos y necesidades. Lo importante es encontrar las herramientas que mejor se adapten a nosotros y utilizarlas de forma constante. Como hemos visto, el desarrollo del razonamiento avanzado es un proceso complejo y multifacético. Pero también es un proceso apasionante, un viaje de descubrimiento que nos lleva a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Un viaje que nos permite alcanzar nuestro máximo potencial. Y que nos equipa para afrontar los retos del futuro con mayor seguridad y eficacia. En definitiva, cultivar el razonamiento avanzado es una inversión que vale la pena. Y ahora le invitamos a reflexionar. ¿Cómo piensa aplicar estas estrategias en su vida diaria? ¿Qué pasos concretos va a dar para desarrollar su razonamiento avanzado? La respuesta está en sus manos.